La luz del sol inunda nuestro planeta iluminando todas las cosas y los seres vivos pueden captar esa luz. Para muchos animales el sentido de la vista es el de mayor importancia para su supervivencia. Los seres humanos nos comunicamos con el mundo exterior principalmente a través del sentido de la vista. La mayor parte de la información exterior la recibimos a través de nuestros ojos. Estos no solo perciben las proporciones y distancias de los objetos, sino también su color y los matices de la luz, lo que supone una cantidad extraordinaria de información. El ojo humano se comporta como una cámara fotográfica. Funciona de una forma totalmente automática y es capaz de distinguir hasta 7 millones de colores y tonos. El ojo humano. La visión en el hombre, como en la mayoría de los animales superiores, está localizada en los órganos visuales. Los ojos son nuestros órganos más importantes. Por eso utilizamos lentes para protegerlos o corregir sus defectos. El hombre tiene 2 ojos en la parte delantera de la cabeza. A través de ellos se ofrecen al cerebro 2 puntos de vista diferentes del mismo objeto. Y este, al comparar las 2 imágenes, calcula las distancias y ve las cosas en relieve. Así podemos apreciar la distancia relativa de los objetos que hay en nuestro campo visual. El ojo humano está formado por el globo ocular. Aunque desde el exterior solo vemos una ranura, en realidad es una esfera hueca. El globo ocular está protegido por las cejas, las pestañas, los párpados y las glándulas lacrimales que mantienen la humedad de la parte exterior del globo. El iris puede ser de varios colores y en su centro está la pupila que se abre y se cierra para dejar pasar más o menos cantidad de luz. Cuando la luz entra por la pupila, tiene que pasar por un cuerpo transparente y elástico llamado cristalino que funciona como una lente y refracta los rayos de luz. Estos rayos inciden en la membrana más interna del ojo, llamada retina, que es la continuación del nervio óptico y que conecta el ojo con el cerebro. En la retina, la luz se convierte en impulso nervioso a través de unas células fotorreceptoras sensibles a la luz, llamadas bastones y conos. Los bastones distinguen la cantidad de luz, mientras que los conos son los responsables de la nitidez y de la visión en color. Algunos conos captan el rojo, otros el azul y otros el verde, y están tan juntos que caben 150.000 en una cabeza de alfiler. Así podemos apreciar los colores y la forma de las cosas. Los conos y los bastones aparecen en diferentes proporciones en las distintas especies animales. Esto se debe a que cada especie tiene una visión adaptada a sus necesidades. Los animales. Hay animales que en un sentido estricto no ven. Sin embargo, son sensibles a la luz. Los animales unicelulares, aunque no tienen órganos ópticos, pueden captar la presencia de luz porque disponen de fotorreceptores sensibles a la misma. Hay otros animales más evolucionados que apenas tienen desarrollado el sentido de la vista. Es el caso de los topos, que solo pueden distinguir entre la luz y la oscuridad, lo cual no les impide desenvolverse perfectamente bajo tierra. Los murciélagos tienen muy atrofiado el sentido de la vista y se guían por el eco de los sonidos que emiten. Un caso radicalmente opuesto lo representan los pulpos. Estos moluscos son unos veloces cazadores que basan el éxito de su caza en la precisión de su ataque. Para ello, necesitan una visión privilegiada.
Con sus ojos lente, el pulpo reconoce a su presa y percibe automáticamente la distancia a la que se encuentra, variando la posición del cristalino respecto a la retina. Sus ojos se gestaron de forma diferente a los del hombre, y sin embargo muestran una similitud sorprendente con ellos. Las serpientes tienen los ojos cubiertos con una escama transparente. No distinguen los colores. Por el contrario, las tortugas tienen una excelente vista para los colores. El rey del camuflaje, el camaleón, tiene unos grandes ojos esféricos con los que puede mirar en todas direcciones. Los pájaros también tienen una gran agudeza visual. Las aves diurnas ven en colores. En su retina hay más conos que bastones, y esto explica el colorido de su plumaje. Los colores de las plumas les ayudan a reconocerse como individuos de la misma o distinta especie. Las aves rapaces, como el halcón o el águila, tienen que detectar a sus presas desde alturas considerables. Por eso es condición indispensable que tengan buena vista. La mayoría de los mamíferos, como los perros, por ejemplo, no distinguen los colores. En cambio, sus ojos son muy sensibles al movimiento. Con los ojos en posición lateral, como los del caballo, se tiene un gran ángulo de visión, pero se pierde la capacidad de ver en 3 dimensiones. Disponen de este tipo de visión animales que tienen que estar alerta para no ser depredados. En cambio, los mamíferos carnívoros suelen tener visión estereoscópica o en relieve para perseguir a sus presas y tenerlas bien localizadas en el espacio. También los primates tienen este tipo de visión, lo que es importante para vivir en los árboles. Ven en colores, lo que les permite diferenciar los frutos por su colorido. Pero los ojos lente no son los únicos del reino animal. Los insectos. El grupo de los insectos pertenece al de los artrópodos, el más numeroso del reino animal, y tiene una forma de visión muy diferente a la que hemos visto hasta ahora. Los insectos tienen los ojos compuestos, es decir, cada ojo consta de un cierto número de unidades visuales, llamadas ommatidios. Cada una de ellas envía una imagen al cerebro. Así, el insecto tiene una visión en mosaico. No es muy nítida, pero sirve para captar el movimiento. Estos ojos tienen distinto número de ommatidios en las diferentes especies de insectos. Los cazadores, como las libélulas, pueden tener hasta 30.000. La buena vista de las mariposas les permite reconocer a los individuos de su misma especie. Las hormigas, que no necesitan volar, tienen solo 6 ommatidios en sus ojos. El hombre registra 60 rayos de luz por segundo, mientras que una mosca capta 200. Entre la visión y la reacción, la mosca invierte solo una décima parte de segundo. Por eso nos resulta tan difícil atraparlas. Aún más sorprendente es la mantis religiosa, que emplea 5 centésimas de segundo para atrapar un insecto. Esta rapidez inusitada la convierte en un cazador casi infalible. En el mundo que nos rodea, suceden gran cantidad de fenómenos que podemos percibir gracias a los sentidos. Podemos oler, ver la luz y las sombras. A través de ellos, los estímulos físicos se transforman en sensaciones y así obtenemos una imagen organizada del mundo. Además de percibir el exterior, los sentidos nos permiten comunicarnos con el entorno y con otros seres. El oído es uno de los sentidos más importantes para la comunicación del hombre, porque entre otras cosas tiene un papel fundamental en el mecanismo del habla. Nos permite también percibir una enorme cantidad de sonidos diferentes.
desde las variaciones más delicadas de la escala musical hasta el estruendo de los disparos. Además, en el oído también están alojados los órganos del equilibrio y de la sensación del movimiento. Para entender cómo funciona el oído, primero debemos comprender qué es el sonido. La naturaleza del sonido. Cuando un coche sufre un aparatoso accidente, o cuando suena una campana, el sonido que oímos no lo producen esos objetos como tales, sino su vibración. Estas vibraciones provocan perturbaciones en el aire que viajan hasta nuestros oídos y allí se transforman en la sensación del sonido tal y como nosotros la conocemos. Cuando suena un altavoz, los movimientos de su membrana se transmiten a las moléculas de aire que están en contacto con ella. Estas se trasladan y crean una especie de reacción en cadena, donde las moléculas desplazadas obligan a sus vecinas a hacer lo mismo. Así se produce una onda que se propaga en todas direcciones. Si una superficie vibra con fuerza, el sonido es fuerte, es decir, tiene mayor intensidad. La intensidad y el tono de un sonido son dos de sus características más importantes. El tono depende de la frecuencia de la vibración. Si la frecuencia es alta, es decir, si la vibración es rápida, el sonido es agudo. Si la vibración es lenta, el sonido es grave. La frecuencia del sonido se mide en hercios. El ser humano puede captar una franja muy amplia de sonidos que va de 20 a unos 20.000 hercios. El zumbido de una abeja tiene unos 30 hercios, mientras que el de un mosquito ronda los 18.000. Otros animales pueden percibir sonidos que nosotros no podemos oír. Este es el caso de los delfines o los murciélagos, que pueden captar ultrasonidos de hasta 200.000 hercios. El sonido no puede transmitirse en el vacío, porque en el vacío no hay moléculas que vibren y lo transmitan. Pero siempre que haya un medio, el sonido, igual que otras ondas de energía, se desplaza en una línea recta. Además, se refleja después de chocar contra una superficie como una pared y puede pasar a través de aberturas, como una ventana. Después se extiende en todas direcciones, lo que da la sensación de que los focos emisores son las aberturas. Sin embargo, el oído humano es tan preciso que por la pequeñísima diferencia en la recepción entre un oído y otro se puede precisar la procedencia de un sonido. El órgano del oído puede detectar una gran variedad de sonidos al mismo tiempo. En una fiesta podemos concentrarnos en lo que nos está diciendo la persona que tenemos enfrente, porque el cerebro selecciona los sonidos que nos interesan y descarta los demás. Estructura del oído. El oído es un órgano especialmente diseñado para captar las ondas sonoras con la mayor efectividad y trabaja las 24 horas del día, incluso cuando dormimos. Su estructura es compleja y delicada. Por eso se encuentra protegido por los huesos del cráneo. Está compuesto por tres partes principales: el oído externo, el oído medio y el oído interno. La oreja tiene la función de localizar y captar los sonidos, que luego concentra en el conducto auditivo, de unos 2,5 centímetros de longitud. En este conducto el aire se calienta para adaptarse a la temperatura corporal. Está tapizado por pelos y glándulas que segregan cerumen y retienen las partículas y bacterias que podrían ser peligrosas.
La onda sonora recogida por la oreja recorre el canal auditivo y choca contra el tímpano, una membrana con un espesor parecido al de una hoja de papel. Al recibir la onda, el tímpano comienza a vibrar y transmite su movimiento a los 3 huesecillos del oído medio: martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos, los más pequeños del cuerpo humano, tienen la función de conectar el oído externo con el interno y la realizan con una eficacia asombrosa. Amplifican la vibración sonora hasta 20 veces para que sea recibida correctamente por el oído interno. El oído medio está comunicado con el exterior a través de un tubo llamado trompa de Eustaquio, que conecta con la faringe y la nariz. Este conducto permite que exista la misma presión a los 2 lados del tímpano. El oído interno es un complejo sistema de canales óseos y tubos membranosos en forma de caracol rellenos de líquido, donde las ondas sonoras se transforman en estímulos nerviosos. La vibración de los huesecillos del oído medio transmite el movimiento al fluido del oído interno y viaja a través de la estructura en forma de caracol, estimulando miles de células receptoras que envían los impulsos al cerebro. Además del caracol, en el oído interno también están alojados los órganos del equilibrio y de la posición, indispensables para un ser que anda sobre 2 extremidades. Por un lado, hay 3 canales semicirculares, en los que hay unas cámaras que contienen cilios. Cualquier movimiento de la cabeza hace circular el líquido interior y mueve los cilios, cuyas terminaciones nerviosas transmiten al cerebro la posición. Otras cámaras perciben los cambios de la posición respecto a la gravedad. También contienen cilios, rodeados de una sustancia gelatinosa. Cuando ésta se mueve, se estimulan los cilios que transmiten estímulos al cerebro. Allí toda esta información se integra con los informes visuales para controlar la posición corporal. Cuando las informaciones no coinciden, se produce la sensación de vértigo. Prácticamente todos los animales pluricelulares tienen órganos específicos para controlar la posición de su cuerpo y su relación respecto a la fuerza de la gravedad. Los órganos del equilibrio del hombre tuvieron su origen en los peces y han sufrido pocos cambios importantes desde entonces. La percepción del sonido. El oído humano es un instrumento asombroso y de una precisión extrema. Gracias a él podemos comunicarnos por medio del habla y nos permite disfrutar de la música. El sonido puede influir en el temperamento humano de una manera extremadamente sutil. La música puede suavizar o excitar el ánimo y el ruido puede provocar desde el mal humor hasta la depresión grave. La intensidad del sonido se suele medir en decibelios. Una conversación tranquila tiene de 20 a 50 decibelios. Un tren en marcha 90. A partir de los 100 decibelios el ruido es molesto. El despegue de un reactor o un concierto de rock producen entre 110 y 140 decibelios. Más allá de este límite, el ruido produce dolor y pérdidas auditivas que pueden ser permanentes. La exposición prolongada al ruido, aunque no sea excesivo, puede provocar una sordera parcial. Dificulta la comunicación y muchas veces puede causar problemas psicológicos.
El ruido afecta al sueño, a la concentración y a la eficiencia. Muchos gobiernos han considerado ya el problema de la contaminación sonora y se toman medidas como la instalación de pantallas acústicas o la insonorización industrial y urbana, ya que se reconoce al ruido como uno de los inconvenientes ambientales más graves de la sociedad moderna. En la mayoría de los países desarrollados, los jóvenes han perdido capacidad de audición respecto a las generaciones precedentes, ya que pasan muchas horas escuchando música a un volumen excesivo. El hombre, como la mayor parte de los animales superiores, puede detectar todo tipo de señales del exterior e interpretarlas por medio del cerebro. Los sentidos de la vista, el oído y el tacto captan principalmente estímulos físicos: la luz, el sonido, la temperatura, la textura, el peso, etc. Mientras que los sentidos del gusto y el olfato tienen la misión de captar la información química de las cosas, y el cerebro lo interpreta como su olor y su sabor. Aunque separados, los dos sentidos están muy relacionados. Un componente importante de la acción de saborear un alimento está precisamente en el olor. Por eso, cuando estamos acatarrados, se obstruyen las zonas olfativas y tenemos la impresión de que los alimentos carecen de sabor. Del mismo modo, un mal olor puede incluso dejar mal sabor de boca. El elemento más activo y versátil que interviene en la captación de estímulos químicos del sabor es la lengua. La lengua. La lengua es uno de los órganos con una actividad más intensa y variada del cuerpo humano. Por un lado, tiene un papel muy importante en la nutrición, donde ayuda en la masticación, absorción y deglución de los alimentos. También tiene una misión fundamental en la elaboración del lenguaje oral. Los movimientos de la lengua ayudan a articular la amplia gama de fonemas y sonidos que somos capaces de producir. La lengua es un órgano fundamentalmente muscular, unido al resto de la boca por una serie de músculos que articulan algunos de sus movimientos. Pero son los músculos linguales internos los que permiten a la lengua cambiar de forma. La superficie de la lengua es complicada. La parte delantera está cubierta de unos pequeños elementos llamados papilas, mientras que en la parte trasera hay unas superficies redondeadas parecidas a amígdalas. Las papilas de la parte delantera de la lengua son de 4 tipos principales. Las papilas filiformes son las más numerosas. La mayoría están dispuestas en filas que siguen todas las irregularidades de la superficie de la lengua. Su misión es principalmente mecánica. Gracias a sus propiedades abrasivas, las lameduras tienen una importante función limpiadora que se une a las cualidades antibacterianas de la saliva. En los felinos, las papilas filiformes son especialmente fuertes. Con sus lenguas, estos mamíferos pueden raspar la superficie de la carne fresca e incluso la piel. Las papilas fungiformes tienen forma de hongo. Están distribuidas principalmente en la punta de la lengua y a lo largo de sus bordes laterales, y son las responsables de los sabores dulce y salado. Las papilas foliadas están a los lados. Detectan principalmente el sabor ácido. Las papilas valladas son las más grandes.
Tienen parecida forma a las fungiformes, pero con un anillo rodeándolas. Detectan los sabores amargo y ácido. Están dispuestas en forma de V en la zona donde se dividen las dos partes de la superficie de la lengua. En las diferentes papilas gustativas están los verdaderos receptores, unos pequeños corpúsculos llamados botones gustativos, que para ser estimulados necesitan que las sustancias con las que contactan sean líquidas. Un alimento absolutamente sólido no nos sabe a nada. En cambio, si es líquido o se disuelve al menos en parte con la saliva, entonces sentiremos su sabor. Básicamente, los botones gustativos son conjuntos de células sensibles a los estímulos químicos que los convierten en impulsos eléctricos. El cerebro percibe la intensidad de un sabor en función de su olor, de su temperatura, del número de células estimuladas y de la frecuencia de los impulsos nerviosos generados. El cerebro unifica todas las percepciones separadas y obtiene la sensación global del gusto. El gusto. El sentido del gusto tuvo una importancia fundamental en el hombre primitivo. Para nuestros antepasados, poder distinguir si un alimento era bueno o malo solo probando su sabor podía ser cuestión de vida o muerte. El ser humano pierde continuamente papilas gustativas. Los adultos tienen unas 4.000, mientras que un recién nacido unas 10.000. Para los niños, lo dulce es muy dulce y lo amargo es muy amargo. La sensación del gusto no depende exclusivamente del sabor. También intervienen otras sensaciones producidas por la textura de la comida, su resistencia a la masticación y su aroma. Se considera que se pueden captar 4 sabores fundamentales: salado, amargo, ácido y dulce. Todos los sabores que podemos percibir son infinitas mezclas de estos 4 esenciales. La superficie de la lengua no es sensible por igual a los 4 sabores fundamentales. El sabor dulce se capta en la punta, el sabor ácido en la zona central de los laterales, el salado en los laterales anteriores y posteriores, y el sabor amargo se capta con las papilas valladas en la parte posterior. Los alimentos no son dulces, amargos ni salados en sí mismos. El gusto no es una cualidad propia de las sustancias. En realidad, lo que ocurre es que nuestro sistema nervioso puede captar determinadas características químicas de los alimentos que nuestro cerebro interpreta como dulces, saladas, etc., y les da un gusto bueno o malo. También el aspecto cultural puede influir en el gusto. Aquello que algunas culturas aprecian como manjar exquisito, otras lo rechazan con repugnancia. Esto depende normalmente de la costumbre y de los alimentos disponibles en cada región, ya que en teoría el hombre puede comer cualquier cosa que sea nutritiva. Para una gran variedad de animales, incluido el hombre, el dulce es un sabor agradable que induce a alimentarse, debido a que las sustancias dulces suelen ser grandes proveedores de energía. Sin embargo, el sabor amargo no suele ser atractivo para el hombre ni para muchos otros animales. Ello puede ser debido a que muchas plantas tóxicas, como la belladona o la hiedra venenosa, tienen un sabor amargo, y los animales pudieron haber adquirido el hábito de rechazar en su dieta las sustancias que tuvieran ese sabor.
El olfato. El sentido del olfato es uno de los más importantes y decisivos en el reino animal. Su desarrollo en el hombre se vio frenado por la evolución de la vista y la inteligencia, pero sigue influyendo en nuestra vida y en nuestro comportamiento. El olfato se detecta en dos pequeñísimas zonas situadas en la parte alta de las fosas nasales, apenas mayores que un sello de correos y de un color gris amarillento. El resto de la cavidad nasal no se ocupa de la detección de olores. La mayor parte de la fosa nasal tiene por misión acondicionar el aire de la respiración calentándolo y filtrándolo de las partículas que puedan ser perjudiciales. Cuando olfateamos, las corrientes de aire viajan hacia arriba transportando hasta los cilios de la membrana olfativa las moléculas desprendidas por la sustancia olfateada. Al microscopio, la membrana olfativa se ve como un conjunto de cilios largos en una superficie viscosa. Los cilios largos son prolongaciones de las células receptoras. Tenemos unos 10 millones de ellos. Los receptores olfativos son capaces de detectar distintas sustancias volátiles contenidas en el aire. La información que ellos captan se envía directamente al cerebro. Los cilios olfativos están conectados directamente con el sistema límbico cerebral, sin recorrer caminos intermedios, como sucede con otros sentidos. Aparte de los ojos, solo el sentido del olfato tiene acceso directo al cerebro. Eso nos da una idea de la importancia que tuvo para nuestros antepasados. La mayor parte de los animales superiores siguen teniendo una gran dependencia de su olfato. Así, en el tiburón la mayor parte de su cerebro está destinada a procesar la información de este órgano. Los humanos no somos buenos olfateadores a largas distancias. Sin embargo, podemos distinguir aproximadamente el mismo número de olores que cualquier otro animal. Las personas que tienen educado su olfato pueden distinguir hasta 100.000 olores diferentes. Pero nuestros 10 millones de células olfativas no pueden competir en agudeza con los 250 millones de los perros o los 1.000 millones de células olfativas de las anguilas. En el cerebro humano, el olfato ha tenido que dejar espacio para el desarrollo de la inteligencia. Aún así, nuestro sentido del olfato es capaz de distinguir muchas más sustancias químicas que nuestro sentido del gusto, y sigue teniendo influencia en nuestro comportamiento social y sexual. El planeta Tierra goza de una situación privilegiada en el sistema solar. Está a la distancia justa del Sol para evitar las temperaturas heladas de los planetas exteriores y el calor infernal de los planetas interiores. Es el único mundo conocido que tiene un océano de agua líquida, un elemento esencial para el desarrollo de la vida. Y tiene la masa y la temperatura adecuadas para la vida. Dentro del planeta existen diferencias de temperatura que van desde el calor de los trópicos hasta el frío polar. La temperatura depende también de la altitud, ya que desciende 1 grado centígrado por cada 200 metros de altura. Estos y otros factores climáticos determinan las diferentes temperaturas del planeta, cuyos valores extremos están entre los 50 grados centígrados en algunos desiertos y los 80 grados bajo cero registrados en la Antártida. La temperatura es uno de los factores que más influyen en la distribución geográfica de los seres vivos. Sería raro encontrar un pingüino en la selva amazónica o una serpiente pitón en el Ártico.
A lo largo de millones de años, los cambios de temperatura han ido produciendo adaptaciones de los seres vivos a los diferentes climas del planeta. Dentro de una misma especie, los animales que viven en climas fríos suelen ser más grandes que sus parientes de zonas más cálidas. Cuanto mayor es un animal, su superficie exterior es menor en proporción a su volumen y pierde calor más lentamente que un animal más pequeño. Por eso, un animal pequeño como la ardilla necesita comer casi continuamente para mantener el calor de su cuerpo. La temperatura y la vida. Los seres vivos necesitan unos márgenes de temperatura estrechos para sobrevivir, en general entre 0 y 50 grados centígrados. Si la temperatura baja de este límite, se forman cristales en el interior de las células y se congelan los líquidos vitales. Del mismo modo, si se sobrepasa el límite, también se destruye la organización celular. Incluso los seres microscópicos, como las bacterias o los virus, son sensibles a la temperatura. Así, se hierven los biberones y los instrumentos quirúrgicos, porque las altas temperaturas destruyen todos los microorganismos. El frío los suele dejar inactivos. Por eso es difícil coger una gripe en los polos. Las plantas también son muy sensibles a las condiciones ambientales, ya que su temperatura interior suele ser más o menos como la exterior. Por eso, a medida que se avanza del ecuador hacia los polos, aparecen distintas especies y formaciones vegetales. En los bosques tropicales encontramos la mayor riqueza y variedad vegetal, mientras que solo unas pocas especies de plantas pueden sobrevivir a las bajas temperaturas. También con la altura se va perdiendo en tamaño y diversidad. Esto se ve claramente comparando las pocas plantas adaptadas a vivir en las altas montañas frente a la gran variedad y abundancia de especies que encontramos en los valles. Sin embargo, las plantas han desarrollado mecanismos para aumentar su margen de supervivencia. Muchos árboles, por ejemplo, pierden sus hojas durante las estaciones frías y reducen su metabolismo hasta que vuelven las condiciones favorables. Algunos líquenes se han adaptado a las bajas temperaturas. Se aferran a las rocas y se deshidratan para evitar la congelación. Por el contrario, para combatir el calor del desierto, los cactus suelen tener formas estilizadas y las hojas transformadas en espinas para evitar una excesiva pérdida de agua. Las zonas con cambios muy bruscos de temperatura se caracterizan por su escasez de vida. Animales ectotérmicos. En los insectos, los reptiles y en los peces, la temperatura interna depende directamente de la temperatura exterior. En el mar, la temperatura es más o menos estable, y por eso los animales no suelen enfrentarse a cambios bruscos de temperatura. Pero en tierra firme, los animales han tenido que desarrollar mecanismos para adaptarse a las condiciones ambientales. Los músculos que mueven las alas de los insectos necesitan una temperatura próxima a los 40 grados centígrados para funcionar bien. Por eso algunos aletean durante minutos antes de emprender el vuelo. Otros insectos, como las langostas, no pueden volar por la mañana cuando la temperatura es más fresca. Así que se colocan de lado al sol y exponen gran parte de su cuerpo al sol para aumentar su temperatura interna. Cuando hace demasiado calor, reducen el área expuesta al sol.
También algunos animales vertebrados, como los anfibios y los reptiles, toman el sol para aumentar la temperatura de su cuerpo, y cuando el calor es excesivo, o bien buscan la sombra, o se meten al agua, como hacen anfibios, tortugas y cocodrilos. De este modo, estos animales consiguen regular su temperatura interna para desarrollar su actividad con normalidad. Sin embargo, hay animales cuya temperatura interna apenas depende del exterior. Animales endotérmicos. Las aves y los mamíferos son los únicos grupos animales que pueden mantener constante su temperatura interna. Esta temperatura es de 40 a 42 grados centígrados en las aves y de 30 a 38 grados centígrados en los mamíferos. Este mecanismo ofrece claras ventajas a estos animales, ya que reduce su dependencia del medio exterior y les permite colonizar zonas poco favorables para otros animales. Además, pueden ser activos durante la noche y durante el invierno, aunque a costa de un elevado gasto de energía. Se calcula que el 80% de lo que comen los mamíferos se dedica a mantener la temperatura. Para evitar la pérdida de calor, las aves y los mamíferos tienen una capa de grasa debajo de la piel y células epiteliales modificadas que forman plumas y pelos y les permiten retener el calor. El control de la temperatura hace necesario un mayor cuidado de las crías. Por eso los mamíferos y las aves tienen un instinto maternal por el que los padres cuidan y dan calor a sus hijos cuando más lo necesitan. Las aves cuidan de sus huevos y polluelos, y los mamíferos protegen en su interior el embrión hasta que nace, y después calientan con su cuerpo a sus crías cuando baja la temperatura. Las aves y los mamíferos tienen una especie de termostato interno en el hipotálamo que detecta cuando el cuerpo tiene demasiado frío o demasiado calor, y que pone en marcha una serie de mecanismos automáticos de regulación de temperatura. Cuando hace frío, los músculos tiritan y los pelos y plumas se erizan. El exceso de calor se elimina por el sudor o el jadeo. Cuando las condiciones ambientales se hacen especialmente duras, se ponen en marcha otros mecanismos de defensa contra el frío. Por eso las aves suelen tener más plumas en invierno. Hay aves como el ganso, la grulla o la cigüeña que recurren a las migraciones para evitar los climas extremos, recorriendo miles de kilómetros para alcanzar climas más suaves. Algunos mamíferos evitan el frío invernal bajando su nivel de actividad. Es el caso de las ardillas o de los osos, que tienen periodos variables de hibernación. Otros animales de sangre caliente están mucho mejor adaptados para soportar el frío, como el pingüino emperador, el único animal capaz de criar en el invierno antártico a temperaturas que suelen ser inferiores a los 20 grados centígrados bajo cero. Las focas son los mamíferos que viven más al sur. Algunas especies pueden sumergirse hasta 300 metros bajo los hielos de los mares antárticos. El hombre tiene una temperatura corporal de unos 37 grados centígrados. Para mantenerla se cubre de ropa. Entre la ropa y nuestra piel se forma una fina capa de aire caliente que permite mantener nuestro cuerpo a temperatura constante. La temperatura ambiental ideal para un hombre desnudo es de 29 a 33 grados centígrados. Si baja de 15, comienza a sufrir una rápida pérdida de calor. Gracias a sus vestidos y a su inteligencia,
Este animal mamífero ha conseguido colonizar desde los polos a los trópicos, experimentando ligeros cambios fisiológicos que se reducen al color de su piel, al número de glándulas sudoríparas o a la cantidad de pelo y de grasa subcutánea. Con su inteligencia, el hombre puede sobrevivir incluso en lugares donde ninguna forma de vida puede hacerlo. Todos los seres vivos necesitan comunicarse con su entorno para sobrevivir. De la misma manera deben delimitar claramente la frontera entre su cuerpo y el mundo exterior. Esa barrera puede ser más o menos importante o más o menos visible, pero siempre está presente. Incluso las diminutas células, ya sean vegetales o animales, tienen una membrana que las aísla del exterior. Los insectos han desarrollado una piel extremadamente dura que también tiene la función de esqueleto, ya que mantiene el organismo erguido. Hay otros seres que tienen auténticas corazas para protegerse. Es el caso de las tortugas, los caracoles, las ostras y un gran número de reptiles. Los mamíferos tienen pieles muy diferentes entre sí, pero con algunas características especiales comunes. Ellos son los únicos animales cuya piel tiene sebo y pelo. En el hombre, sin embargo, ha desaparecido la mayor parte del pelo que conservaban nuestros antepasados hasta hace poco tiempo. Pero eso no ha impedido a la especie humana extenderse por casi toda la superficie del planeta, utilizando su piel y su inteligencia para protegerse del frío o del excesivo calor. Nuestra piel es la frontera que nos separa del resto del mundo, un órgano fascinante y complejo que cumple múltiples funciones y sin el cual no podríamos sobrevivir. La piel humana. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. En un individuo adulto mide casi 2 metros cuadrados. Y aunque a simple vista parece sin vida, en la piel de una persona habitan tantos seres vivos como toda la población humana. Es un órgano tan vital que la pérdida de una porción elevada de piel, por ejemplo debido a quemaduras, puede conducir a la muerte. Técnicamente se llama tegumento. Está compuesta de 2 capas, la epidermis y la dermis, y debajo de ellas hay un estrato subcutáneo llamado hipodermis. La epidermis está en contacto con el exterior y carece de riego sanguíneo. En su parte más interna se forman diariamente millones de células que poco a poco van ascendiendo hacia las capas superiores. A medida que se acercan, pierden su núcleo y se cargan de queratina. Al llegar, forman una rígida capa córnea que protege el cuerpo y que está continuamente renovándose. Las células más exteriores se van desprendiendo para dejar su lugar a las recién llegadas. La epidermis se sustituye completamente cada 2 o 3 semanas. A lo largo de la vida desprendemos entre 18 y 22 kilogramos de células muertas a través de nuestra piel. La epidermis es la capa más delgada, aunque su grosor varía en las distintas partes del cuerpo. La piel más delgada, con apenas 1 milímetro, es la de los párpados, y la más gruesa suele ser la de la planta de los pies. Inmediatamente debajo de la epidermis está la dermis, formada por una red de fibras de proteínas, la mayoría de colágeno, una de las proteínas más fuertes que se encuentran en la naturaleza. La dermis es gruesa y fuerte, pero también flexible, debido a una proteína llamada elastina.
La superficie de la piel está marcada por finos surcos. Con el paso de los años, la dermis se deshidrata, pierde flexibilidad y los surcos se acentúan. Son las arrugas. Aún más interna, entre la piel y el músculo, se encuentra la hipodermis. Contiene células grasas que sirven de almacén de energía y de capa aislante. Esta estructura, que es más gruesa en las mujeres que en los hombres, protege los músculos y los nervios y da la forma al cuerpo. La piel es una estructura compleja que debe ser flexible e impermeable. Evita que entren en nuestros cuerpos las bacterias y otros microorganismos perjudiciales, a la vez que retiene los líquidos internos. La piel también permite, si es necesario, la salida de agua a través de más de 2 millones de glándulas sudoríparas. Precisamente el sudor es uno de los mecanismos que tiene la piel para realizar una de sus funciones más importantes: la regulación de la temperatura corporal. La piel y el calor. La piel humana es el mejor sistema refrigerante de entre todos los mamíferos. El cuerpo pierde la mayor parte del calor por radiación infrarroja, que sale del cuerpo en todas las direcciones. Los rayos ultravioletas permiten a la piel producir vitamina D, esencial para los huesos. El exceso de radiación produce quemaduras e incluso cáncer. La piel se protege con un pigmento llamado melanina, que absorbe los rayos ultravioletas. Cuando las células teñidas por los melanocitos llegan a la superficie, aparece el bronceado, que es en realidad una defensa contra daños mayores. Las personas de piel oscura tienen una gran cantidad de melanina, por lo que pueden soportar los rayos del sol sin sufrir quemaduras. La piel también reacciona al exceso de calor, ya sea externo o interno, mediante el sudor, porque la evaporación del agua es uno de los mejores refrigerantes que hay. La piel también puede dilatar los vasos sanguíneos para que la sangre de todo el cuerpo circule por ella y se enfríe. Por el contrario, cuando el frío es demasiado intenso, la sangre debe concentrarse en los órganos vitales para evitar una pérdida de calor que podría afectar a su funcionamiento, con grave riesgo para nuestras vidas. Entonces, los vasos capilares se contraen y disminuye el flujo sanguíneo por la piel. Otro mecanismo para evitar la pérdida de calor es el erizamiento del pelo, lo que se llama carne de gallina. Es una herencia de nuestro pasado como animales peludos, porque el hombre no tiene la capa de pelo de muchos otros mamíferos terrestres, aunque tampoco carece de él completamente. El pelo nace en la dermis, dentro de una cavidad en forma de túnel llamada folículo piloso. Asociada a cada folículo suele haber una glándula sebácea que segrega una sustancia aceitosa que protege y da flexibilidad al pelo, al tiempo que impide que entren bacterias y otros microorganismos nocivos para el cuerpo. El pelo, al igual que las uñas, está constituido de piel muerta, pero empaquetada en forma de columna. La cabeza está poblada por más de 100.000 pelos que crecen 1 centímetro cada mes. Órgano sensorial. Toda la piel es un órgano de percepciones que se comporta como un gigantesco emisor que transmite constantemente gran cantidad de información al cerebro. Bajo la piel hay una serie de diminutos órganos sensoriales que son activados por diferentes estímulos. Algunos son sensibles al tacto y a la presión, otros al calor,
y muchos más sensibles al frío. De todos los estímulos que recibe, la piel convierte los más importantes en impulsos nerviosos que se transmiten por la médula espinal hasta el cerebro. Allí se analizan y se emiten las respuestas que el cuerpo necesita. La proporción de receptores sensoriales no es la misma en todo el cuerpo. Las yemas de los dedos albergan muchos más receptores del tacto que otras áreas. De hecho, la mano es un importante órgano informativo que facilita gran cantidad de datos al cerebro. La piel también es sensible al dolor, una de las sensaciones más espectaculares y en algunos aspectos más desconcertantes que podemos experimentar. En realidad es una alarma que salta en el sistema nervioso y que nos indica que el cuerpo está sufriendo alguna agresión. Por lo tanto, tiene un papel muy importante en el mantenimiento de nuestras vidas. El dolor se siente de muchas formas, según sean sus causas y las partes afectadas. En la sensibilidad al dolor también influye el sexo, la edad, el carácter o las experiencias personales. La piel es lo primero que ven los demás de nosotros. Es el tejido que recubre nuestro cuerpo y le da forma, pero también es uno de nuestros modos más directos de conocer cosas del exterior. Sin esta fabulosa estructura, estaríamos limitados en el conocimiento del mundo, y nuestro organismo, desnudo, se encontraría indefenso ante la más mínima agresión del entorno. Para poder vivir, crecer y reproducirse, todos los seres vivos que habitan la Tierra necesitan energía. Esto sucede con la más insignificante de las células y con los mayores animales que pueblan las aguas y los suelos de nuestro planeta. La energía que utilizan se genera en un proceso que de forma general se llama respiración. Los millones de especies diferentes que existen hoy día han ido diseñando diversos modelos para la obtención de energía. Hay seres vivos que no utilizan oxígeno para vivir. Animales como la tenia intestinal tienen respiración anaerobia y obtienen la energía que necesitan en procesos de fermentación. Pero la inmensa mayoría de los seres vivos tienen respiración aerobia, es decir, necesitan la presencia de oxígeno para la obtención de energía. Respiración aerobia. La respiración es un proceso químico en el que se obtiene energía a partir de los alimentos. Esta transformación tiene lugar en el interior de cada célula. En las células de los animales, este proceso se realiza en las mitocondrias. Las plantas fabrican durante la fotosíntesis hidratos de carbono y oxígeno. Los animales obtienen los hidratos de carbono comiendo las plantas y el oxígeno aspirando el aire de la atmósfera. En las mitocondrias son quemados los hidratos de carbono con el oxígeno y se convierten en dióxido de carbono, agua y energía. El oxígeno no está en las mismas cantidades en todos los ambientes terrestres. En el aire atmosférico se encuentra en un 21%, mientras que en el agua está en un 0,5%, disuelto en ella. El oxígeno del agua utilizable para la respiración proviene de la atmósfera y de la fotosíntesis de los organismos acuáticos. Su concentración depende de la profundidad y de la luz. Aunque el proceso a nivel celular sea esencialmente el mismo, existen diferentes formas de captar el oxígeno. Los aparatos respiratorios. Las plantas tienen la facultad de fabricar, mediante la fotosíntesis, unos compuestos orgánicos llamados hidratos de carbono y un gas llamado oxígeno.
En estos procesos es imprescindible la participación de la energía lumínica del Sol, el dióxido de carbono y el agua. Como producto final, además de los hidratos de carbono, se libera oxígeno. Durante la noche se hace evidente que también las plantas respiran, consumiendo oxígeno y liberando dióxido de carbono. Sin embargo, las plantas producen mucho más oxígeno que el que consumen. Los animales más simples, como los protozoos, no necesitan grandes cantidades de oxígeno y respiran por difusión directa a través de la membrana celular. Las esponjas y otros animales sencillos también respiran por difusión directa. Así llega el oxígeno a todas las células del organismo. Otros animales, como esta lombriz de tierra, tienen respiración cutánea. La piel de estos animales es muy sensible al intercambio gaseoso. El oxígeno atraviesa la piel y se incorpora a la sangre a través de los múltiples capilares. Y lo mismo ocurre con el dióxido de carbono en el sentido inverso. Este tipo de respiración se da sobre todo en los anfibios, como las ranas o los sapos, que aunque tienen aparato respiratorio pulmonar, pueden respirar de esta manera cuando están debajo del agua. Los animales que tienen mayor complejidad tienen también mayores necesidades de oxígeno. Los órganos internos están lejos de la piel, por lo que necesitan un sistema de transporte para los gases. Por ello desarrollaron el sistema circulatorio, encargado, entre otras labores, de llevar el oxígeno a todas las células del cuerpo a través de la sangre. También desarrollaron órganos respiratorios especializados, como las branquias, que tienen una gran superficie de intercambio gaseoso. Las branquias pueden ser externas, como en las larvas de insectos acuáticos, crustáceos o larvas de anfibios, como los renacuajos en sus primeras fases de vida. En cambio, las branquias de los peces son internas. En su interior, la circulación sanguínea es abundante. Necesitan un flujo constante de agua. Al abrir la boca, el agua fluye hacia adentro y sale por las agallas pasando antes por las branquias, las cuales retienen el oxígeno que estaba disuelto en el agua. En los animales terrestres se ha producido también la especialización del sistema encargado del transporte de los gases respiratorios. Ciertos grupos de artrópodos, como las arañas y los insectos, han desarrollado un aparato respiratorio traqueal. Consiste en una serie de tubitos muy finos, ramificados por todo el interior del cuerpo del animal. Estos tubitos, llamados tráqueas, están en comunicación con el exterior por medio de unos orificios. Las tráqueas están llenas de aire y llevan el oxígeno por todo el organismo. También recogen los gases de desecho para llevarlos al exterior. Los animales más complejos tienen respiración pulmonar. Los pulmones son dos bolsas envueltas por los capilares sanguíneos. El intercambio de gases se produce entre los alveolos pulmonares y los capilares. El oxígeno llega a los pulmones y a través de los capilares se incorpora a la sangre. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono que transporta la sangre se libera en los pulmones. Así, se renueva la sangre constantemente y las células reciben oxígeno con regularidad. Los anfibios adultos, reptiles, aves y mamíferos tienen este tipo de respiración. También los animales acuáticos con pulmones toman el oxígeno de la atmósfera, aunque puedan estar largos periodos de tiempo bajo el agua. Es el caso de las focas o las ballenas. La respiración humana.
El hombre tiene un aparato respiratorio formado por los pulmones y los órganos que conducen el aire. El aire entra normalmente por la nariz y llega a las fosas nasales. Pasa a la faringe nasal y de ahí a la tráquea. Cuando entra por la boca, pasa directamente hasta la tráquea. La tráquea se divide en dos troncos llamados bronquios que se dirigen hacia cada pulmón. En el pulmón, el bronquio se ramifica profusamente hasta llegar a los alveolos pulmonares. Cada alveolo está recubierto por finos capilares que facilitan el intercambio gaseoso. Entre los dos pulmones hay unos 750 millones de alveolos, que estirados ocuparían unos 100 metros cuadrados. Los pulmones están situados en la cavidad torácica, entre el diafragma y el cuello. Funcionan como un fuelle. Al inspirar, el diafragma se contrae y desciende, y la caja torácica se ensancha. Al expirar, los pulmones regresan a la posición original, expulsando el aire. Están protegidos por la columna vertebral, las costillas y el esternón. En los pulmones caben unos 5 litros de aire. Antes de la inspiración tienen ya unos 3 litros y en la inspiración ordinaria se introduce medio litro más que se expulsa en la expiración siguiente. Normalmente utilizamos las 3/4 partes de la capacidad pulmonar total y en cada movimiento respiratorio renovamos la 7ª parte del aire pulmonar. Sin embargo, a veces podemos hacer entrar hasta 2 litros de aire en los pulmones, como en el caso de este pescador de esponjas de Túnez, que puede estar casi minuto y medio bajo el agua.